A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A veces los padres, con una broma y sin saberlo, profetizan el futuro de los hijos. Ese fue el caso de un niño llamado Aimé Jacob Alexandre Guyot, quien desde muy niño era un coleccionista enamorado de las plantas. Su padre, con cariño, lo llamó Bonpland, es decir, buena planta, y al final el joven terminó cambiando su apellido por su apodo familiar, Bonpland, y el mundo lo conoció con Humboldt como un gran científico que después de hacerse médico viajó a América y estudió nuestra flora y fauna, nuestra geología y nuestros pueblos. Fue tan trascendental el aporte de Bonpland que conjuntamente con Humboldt, Simón Bolívar lo llamó el verdadero descubridor de América. Una vez obtenidas la independencia en América, tanto Bolívar como los líderes del sur del continente reclamaron la presencia de Bonpland para que dirigiera investigaciones en las nacientes repúblicas. Al final Bonpland aceptó trabajar con el gobierno argentino y sus investigaciones generaron recelo en gobiernos vecinos. Paraguay en aquella época estaba gobernado por el sempiterno dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como el Doctor Francia. Al considerarlo un espía, el dictador paraguayo ordenó la captura del sabio Bonpland y lo mantuvo secuestrado durante 10 años, y hasta el mismo libertador Simón Bolívar en vano intentó su rescate. Después de lograr su libertad, Bonpland continuó sus estudios de flora y fauna en los territorios de Brasil, Uruguay y Argentina. Bonpland había nacido un día como hoy, 29 de agosto de 1773, y hoy recordamos su nombre como pionero de la ciencia en nuestro continente. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador es reconocido oficialmente por Estados Unidos como miembro del Foro de Países Mineros. Daniel Noboa no establecerá alianzas para las elecciones presidenciales de 2025. Transportistas podrán acceder a créditos de hasta $150,000 en Banecuador para renovación de unidades. En política internacional, de premios y deportes. Los editoriales serán de Emilio Palacio, La prensa no puede ser cómplice, y Hernán Pérez Luz, Las sanguijuelas. Noticias del día. Ecuador es reconocido oficialmente por Estados Unidos como miembro del Foro de Países Mineros. Ecuador es oficialmente miembro del Foro de la Asociación para la Seguridad de los Minerales, una plataforma internacional que busca fortalecer la cooperación en la cadena de suministros de minerales críticos. Además, participará en la próxima reunión del foro en septiembre en el entorno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este foro, además de Estados Unidos, están Australia, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Noruega, Corea del Sur, Suecia, el Reino Unido y la Unión Europea, representada por la Comisión Europea. El ingreso de Ecuador a este grupo se dio en medio de la visita del país del secretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Estado de los Estados Unidos, José Fernández, que llegó a Ecuador acompañado de una delegación comercial de empresas norteamericanas interesadas en invertir en el país, y entre sus actividades tuvo agenda con los ministros de Energía y Minas, Antonio Goncalves, y la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García. La delegación de empresarios de Estados Unidos que visitó Ecuador exploró oportunidades en los sectores de acuacultura, agricultura y minerales. Destacó que Ecuador ha promovido 3 áreas donde quiere traer la mayor cantidad de inversión: turismo, minería y agricultura. Otro de los temas abordados durante la visita fue la seguridad. José Fernández destacó que la visita de los empresarios de Estados Unidos es una estrategia para que puedan llegar inversión a Ecuador que cree empleo y contrarrestar los problemas de inseguridad. El sector de la electricidad también se trató en la visita y destacó la cooperación que brinda el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos frente al riesgo que supone la erosión regresiva del río Coca para la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande de Ecuador con 1.500 megavatios de potencia.
ADN no establecerá alianzas para las elecciones presidenciales de 2025. El viceministro de Gobierno Esteban Torres dijo este miércoles 28 de agosto de 2024 que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, no conformará alianzas con otros partidos políticos para las elecciones de 2025. Las candidaturas a nivel provincial se están procesando, está definido el binomio y ADN va a ir sin alianzas a nivel nacional, como ya se conoce. Esperemos ser triunfadores, manifestó el funcionario de Daniel Noboa. La decisión de la organización política del gobierno, la lista 7, se conoce a 2 días de que expire el plazo para que los partidos y movimientos presenten solicitudes de alianzas en el Consejo Nacional Electoral. Las peticiones solo pueden realizarse hasta el próximo 30 de agosto y luego la entidad deberá aprobar o negar esos requerimientos. Hasta este 28 de agosto, Ecuador cuenta con 17 precandidatos presidenciales que aspiran llegar a Carondelet. En el próximo proceso electoral, Noboa busca la reelección para gobernar por un periodo completo de 4 años. En otro tema, Esteban Torres negó que haya sido el gobierno el que interfirió e impidió que el exministro del Interior, José Serrano, pueda acudir al Consejo Nacional Electoral para aceptar la candidatura por Centro Democrático. El funcionario recordó que la disposición de que para la inscripción es necesario que el aspirante esté presencialmente se impuso durante el gobierno de Rafael Correa, del cual el propio Serrano fue ministro. Agregó que no existe la posibilidad de brindar protección policial a precandidatos como pretendía Serrano, sino solo a candidatos ya oficiales, previo a un informe de riesgos emitido por la Policía Nacional. Atención, transportistas podrán acceder a créditos de hasta $150,000 de Banecuador para la renovación de unidades. Banecuador lanzó este 28 de agosto del 2024 2 productos crediticios destinados al sector transportista para renovación de flota vehicular y capital de trabajo. En una primera fase, el banco tiene previsto desembolsar $30 millones hasta finales del 2024 para los 2 tipos de créditos, señaló Francisco Miño, presidente del directorio del Banco Público. Para renovación de flotas, Banecuador otorgará créditos desde $5,000 hasta $150,000 por un plazo de 7 años a una tasa del 11.87%. Miño resaltó que el objetivo de este crédito es que con la renovación de las unidades, los transportistas tengan una mayor eficiencia en el uso del combustible y disminuyan los costos en mantenimiento. El segundo crédito, denominado Impulso Transportes, para la adecuación de los vehículos, cambio de llantas y otras piezas. El monto va desde los $5,000 hasta los $20,000. El plazo es de 5 años y la tasa de 9.86%. Miño explicó que las cooperativas de transporte serán codeudoras del crédito, por lo que el riesgo será compartido entre el banco y las cooperativas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, Anabel Guerrero, hablando sobre la solicitud de nulidad del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Bueno, quiero partir un poco de señalar por qué el Colegio de Abogados de Pichincha pedía la nulidad total del concurso. En efecto, mire, creo que en este momento todo se ha centrado respecto de la contratación de la empresa Métricas Web. Ajá. Y ahora, con los informes que presentaron las diferentes direcciones del Consejo de la Judicatura, se advierte que esto fue muy grave, ¿no? Sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo grave es que no había ninguna fase del concurso que no estuviera viciada, que no estuviera comprometida con actos irregulares, con negligencia, con una serie de situaciones. Por ejemplo, a mí sí me preocupa que el Consejo de la Judicatura no se haya referido a estos allanamientos que se dieron a las instalaciones del Consejo de la Judicatura, porque algunos funcionarios de esta institución supuestamente habrían incurrido en el delito de concusión, se habrían puesto de acuerdo con postulantes para que estos fueran beneficiados a lo largo del proceso del concurso. Y asimismo el tema de recalificaciones, que realmente ahora además se advierte que hubo problemas en eso. Nos preocupa que no se hable de eso, ¿no? Y por eso pedíamos la nulidad total. Bueno,
no se ha dado la nulidad total, que habría sido lo más saludable para el país, en virtud además de la grave crisis que atraviesa la Administración de Justicia, la poca confianza que tiene la ciudadanía en la Administración de Justicia. Sin embargo, es un paso importante, implica que se reconozca que el concurso no marchaba bien. Además, algo que dijimos desde un inicio, no tiene por qué el Consejo de la Judicatura esperar a que Contraloría General del Estado le diga qué debe hacer. Está bien que Contraloría realice un examen especial, es correcto, pero mira, ahora nos demuestra el Consejo de la Judicatura que sí podían sus diferentes direcciones establecer qué había sucedido. Tanto así que ahora se dice que incluso hubo discrecionalidad bajando el presupuesto para esta contratación para hacerlo de ínfima cuantía, que la empresa no cumplió con los términos de referencia porque lo que se pedía era que esto responda a una metodología de una situación personal, justamente lo que tiene que ver con confianza, y la empresa lo que había realizado era una metodología más en el ámbito de las competencias organizacional, ¿no? Que era una empresa que no tenía experiencia en esto y que era casi una empresa fantasma, una empresa de papel. Totalmente, una empresa que entre sus objetivos, por ejemplo, tenía el establecer qué actores podían ayudar o podían servir para el montaje de una obra de teatro. O sea, realmente muy complejo, y eso lacera la confianza de la ciudadanía. Pero insisto, ¿no? Nuestra preocupación va en que no se ha hablado de los otros temas. ¿Cómo van a solventar esos temas? ¿Cómo de aquí en adelante las cosas se van a hacer bien, realmente de forma transparente, y no se va a dejar, digamos, en manos de personal, de mandos, de personas de las diferentes direcciones, temas que son muy sensibles y que deberían pasar por la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, para que precisamente luego no descarguen o no diluyan su responsabilidad en otras personas? Claro, porque eso es importante. Se decía, aquí estuvo la señora Yupanqui, la doctora Yupanqui, decía, bueno, confiamos en las personas que estaban a cargo de esto, ¿no? A cargo en este caso de la contratación de métricas web. Y bueno, así pasa, que esto sirva de lección para que no se vuelva a repetir. Ahora, ¿qué pasa con este otro problema que tenía este concurso? Y es en relación con la recalificación de las pruebas técnicas, un proceso en el que 6 postulantes obtuvieron una recalificación de más de 2 puntos. ¿Qué debería pasar a su criterio con esto y cómo se podría subsanar este problema? Bueno, definitivamente lo que tiene que existir en este caso, por un lado, es que exista un solo criterio para la recalificación, que no haya discrecionalidad para la recalificación, claro, que no puedan decir recalificamos, que no existan favoritismos, porque aquí lo que existió fue precisamente eso, un direccionamiento. Y eso, a mí no me cabe la menor duda que existía direccionamiento para favorecer a ciertos postulantes, ¿no? Y por el otro lado, el tema de que las veedurías realmente puedan acceder a ese tipo de información, que la información sea clara, que sea transparente, que esté, que sea de dominio público este tipo de información, para que no volvamos a caer en este tipo de situaciones. Cristina López, concejal de Quito, habló sobre la propuesta reformatoria al pico y placa. Veamos la nota. Sí, esta es una propuesta que viene de una necesidad ciudadana. Habíamos visto que habían muchísimos casos en los cuales hay gente que viene de provincia que no sabe, hay madres de familia que están con sus niños y a veces nos olvidamos, o muchas veces hay emergencias también, o simplemente estamos, como nos pasa a todos, que nos metemos tanto en nuestros días de trabajo que a veces nos olvidamos del día en el que estamos. Puede suceder. Y veíamos que existían muchísimos problemas con el tema de la retención. Entonces tenemos tanto problemas operativos y administrativos, y más que nada los problemas de los ciudadanos. Los problemas de los ciudadanos, ¿cuáles son? Que le quitan la posesión de su bien. Entonces de repente nosotros estamos por la calle y nos tienen que retener el vehículo. Esto era un trámite súper engorroso, porque, para empezar, ahora ya no es obligatorio el uso del servicio de la grúa o de la wincha, pero los ciudadanos desconocen muchas veces el procedimiento. Y se daban muchísimos casos en los que, no muchísimos, en todos los casos el ciudadano tenía que pagar el valor de la wincha, que es desde el $80 a $150. Más la multa. Más la multa. Entonces,
Además, el agente de tránsito tenía que acompañar, o tiene que acompañar todavía, al auto que va a ser retenido hasta los centros de retención vehicular. Eso quería decir que en el sitio en donde estaba haciendo su trabajo para mejorar el tránsito, también quedaba sin ese agente. El tiempo para las personas, a veces yo digo muchas veces no tenemos en el banco, no tenemos esa cantidad, que es la cantidad de la multa o de la sanción, y la única manera de sacar el auto del centro de retención era pagando la multa. Y bueno, todo el tema del trámite, yo creo que transparentamos también un posible caso de corrupción, de soborno. Creo que es una buena ordenanza, una reformatoria a la ordenanza. Y con esto, bueno, hay más que nada beneficios ciudadanos, pero por el otro lado también el costo que le representaba al municipio esta retención es mucho más alto que el costo que uno pagaba por la multa. Claro, además que tienen que tener los patios de retención, personal ahí, es todo un tema. Ahora, ¿cómo tomaron los otros concejales respecto a esta propuesta? ¿Qué observaciones hicieron? ¿Qué se dijo? Bueno, fue importante que dentro de la comisión el informe para primer debate pasó, o sea, tuvo un informe favorable por unanimidad, siendo nosotros, digamos, de diferentes líneas políticas, se puede decir. Y esto es importante porque vemos que en el momento en el que las propuestas son en beneficio ciudadano y son positivas, entonces un poco es más fácil ponerse de acuerdo. Claro. Y lo mismo pasó ayer en primer debate. Creo que la mayoría de concejales estuvieron de acuerdo, y más bien fue enriquecedor porque hubieron observaciones que van a ser tomadas, ¿no es cierto? Esto regresa a la comisión para ser, digamos, tomado en cuenta justamente las observaciones, se hacen algunos cambios, ya sea de forma o de fondo, y pasa a segundo debate. Pero como usted decía, por ejemplo, los patios de retención vehicular están completamente llenos. Teníamos también algunos casos en los cuales veíamos que no son bien cuidados los automóviles en los patios de retención. En los patios de retención hay otros retenidos, pero por temas ya un poco más profundos, como son sin matrículas, sin placas, y eso sí tienen que ser retenidos. Pero este tema me parece muy importante. Hubieron preocupaciones como, por ejemplo, si es que no se va a aumentar el tráfico en la ciudad. No se va a aumentar porque la normativa sigue siendo la misma. O sea, usted no puede entrar al distrito, o sea, al límite, ¿no es cierto?, del pico y placa con esa placa. Simplemente se le va a dar la multa, pero el cambio es que ya no se va a retener el vehículo. Ahora, ¿para cuándo podría ya aprobarse esta reforma a este planteamiento del pico y placa? Yo creo que más o menos podría pasar a segundo debate en 1 mes y medio. Depende justamente de las mesas de trabajo que se hagan. Hay temas técnicos, por ejemplo, nos hicieron una observación de que esto podría ser preventivo. Que a mí me pareció una buena observación por parte de otra concejal, y entonces nos decía qué pasa si es que los controles son preventivos y a uno le avisan unos metros antes que usted va a incumplir con el pico y placa, que también sería bueno, porque yo creo que la mayoría de personas se olvidan de que tienen el pico y placa. Y temas también como de que se puede pagar esto con un trabajo comunitario, entonces se tiene que hacer una integración con el código municipal, con la ley nacional, algunos temas. Bueno, también es importante decir que nosotros tenemos un plan de movilidad sostenible que fue aprobado por el Consejo. Claro. Y este plan tiene una meta, un objetivo, ¿no es cierto? Y en este objetivo también es el mejorar, obviamente, la movilidad de Quito, el incorporar temas tecnológicos, pero eso sí va a tomar más tiempo. Hasta que esto pase, creo que es importantísimo estos temas y estas medidas en beneficio de la ciudad. Catherine Pasos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos, habló sobre la situación de la barcaza de generación
eléctrica. Escuchemos qué es lo que dijo. Todo lo que genere energía, por muy poco que sea, pues aporta a la crisis energética, a la crisis eléctrica que vive el país, ¿no? Una de nuestras recomendaciones justamente era, una de las primeras era y más inmediata, era el alquiler de la barcaza. Ahora sí es preocupante la situación de que el plazo se cumple este fin de semana y que no se pueda anclar esta barcaza por las diferentes situaciones del río Guayas, también sedimentos que hay, porque esta marea pues está trayendo sedimentos y parece que está muy flojo la tierra, el terreno donde tiene que anclar, pues, ¿no? Esperemos que sí se solucione. Tengo entendido que pues el ministro mismo y los representantes de Car Power pues han dicho que esto va a ser solucionado en las próximas horas y esperemos que sea así, porque recordemos que ayer también el ministro indicó que se iban a contratar 200 megavatios, alquilar también 200 megavatios más para las esclusas, justamente, que quiere decir que son barcazas. Entonces, estas barcazas pues se van a instalar en el mismo sitio pues donde está esta barcaza que ya está aquí en el Ecuador. El ministro indicó ayer, la verdad las declaraciones incluso está en la página del ministerio, ustedes lo pueden sacar. Sí me alienta bastante la situación de que se están considerando 788 megavatios adicionales como una segunda etapa. El problema es cuándo van a llegar, son las fechas, porque el estiaje lo tenemos aquí a pocos meses, a un poco tiempo. Entonces sí es alentador esta contratación que debió haberse hecho o estos proyectos que se están manejando, pero sí es importante saber el tiempo en que van a ser instalados. Ahora, lo que sí se conoce, Catherine, es que, se han registrado los niveles más bajos de los últimos 61 años en las hidroeléctricas de nuestro país. Esta época de estiaje, la época seca se ha adelantado, ha llegado antes de lo previsto. Y frente a esto, pues, las barcazas que actualmente que se está tratando de instalar y las que 2 o 3 más que se contraten, ¿podrá ser suficiente? ¿O qué otras medidas debería tomar el gobierno para que no tengamos nuevos cortes de energía? Bueno, Verónica, según lo que yo sumando hasta ayer, pues que no tenía las datos que dieron en el gobierno, sí estaba bastante preocupada porque realmente teníamos un déficit de 1.300 megavatios, considerando que las hidroeléctricas van a estar en el tiempo de estiaje, su producción es de un 40%, es decir, unos 2.070 megavatios nada más, ¿no? Y las termoeléctricas yo las tenía entre 750 megavatios, 750 megavatios, pero esto no es tan cierto, porque usted sabe que las termoeléctricas un día se dañan y mañana no sabemos, un día se arreglan y mañana no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces esto es muy impredecible. Sin embargo, considerando esto y otras generadoras pequeñas, teníamos un déficit de 1.300 aún con los 100 de la barcaza que ya está en el país, ¿no? Que ya podemos decir que podemos ya contar con esos 100 megavatios. Entonces, ahí ya teníamos un déficit, pero había un proyecto que se hablaba del bloque 1 de 241 megavatios adicionales, que son de Esmeralda, Salitral y Quevedo. Sin embargo, todavía no cubríamos con esto el déficit, porque todavía recién llegábamos a 3.600, entonces todavía teníamos déficit. Con estos 788 megavatios adicionales para un bloque 2, como dice, sí nos va a paliar bastante, nos va a ayudar muchísimo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. De premios y deportes.
Los recién concluidos Juegos Olímpicos de la ciudad de París ameritan unas reflexiones de fondo sobre el enorme negocio en que se ha convertido el deporte en todas sus formas, transformado en uno de los ejes de lo que el premio Nobel Mario Vargas califica como la civilización del espectáculo. Seguramente el barón de Coubertin se revolverá en su tumba al ver su idealizado espíritu amateur, que fue piedra angular de su rescate de los antiguos Juegos Olímpicos griegos, cuando los volvió a activar tras 1500 años de olvido. Hasta los años 60 del pasado siglo, en la Olimpiada de Tokio de 1960, el carácter amateur de los que competían en los Juegos era observado con atención por el Comité Olímpico, pero con la Guerra Fría en pleno, pronto se la trasladó al escenario deportivo para demostrar que uno u otro sistema era mejor según la cantidad de medallas que ganaba. Esto llevó a los peores excesos, sobre todo en los atletas y deportistas del bloque oriental, que por los medios más variados se aseguraban que sus atletas se prepararan sin preocupaciones de ninguna naturaleza, sea incorporándolos a las Fuerzas Armadas o a improbables clubes deportivos estatales equipados con todo lo necesario para sacar campeones, desde la más cuidadosa alimentación, pasando por el entrenamiento con técnicos de primera, con los mejores aparatos y escenarios para que la práctica fuera más productiva. Desde ahí se avanzó hasta el perfeccionamiento de los sistemas de dopaje, sea para las pruebas en sí o para el proceso de preparación previo, con el uso de drogas para el fortalecimiento de la musculatura y el incremento sea de la velocidad o la potencia, dependiendo de las pruebas. Así, el carácter amateur se perdió de los Juegos, un fenómeno que, si vemos lo ocurrido en el ámbito del deporte profesional, era prácticamente inevitable, y por iguales razones la incorporación del deporte a esa civilización de que Vargas nos habla, que es la resultante de varias realidades que se van a conjugar en él. La primera se debe ver en el enorme crecimiento poblacional que se ha producido entre 1900 y hoy, desde los 1.500 millones que vivían en ese año a los actuales 8.000 millones que poblamos el planeta. En un segundo lugar estaría la interconexión que se vive hoy en el mundo por la revolución de las comunicaciones y el Internet, que ha creado un entorno único que ha permitido un nivel de contacto inédito, difuminando características y hasta borrando diferencias culturales, algo que tiene evidentemente pros y contras. Con la tecnología que nos abre al mundo de por medio, en muchos casos se provoca la pérdida de la diversidad que en la historia humana ha sido fundamental para el desarrollo por las particulares habilidades técnicas y saberes que los distintos entornos exigían para poder sobrevivir. El portentoso acervo lingüístico de miles de años, en sí mismo una cosmovisión, se está perdiendo aceleradamente, y uno de los factores para esa pérdida es la reducción a cada vez menos idiomas, los dominantes o los mayoritarios, en los que se estudia las ciencias, por ejemplo, o en los que se canta la música popular. Esta inusitada capacidad de mirar en tiempo real los acontecimientos o eventos deportivos o culturales en cualquier parte del mundo genera una tendencia a la homogenización en el mundo, que además se ha acercado por la globalización comercial a partir del último cuarto del pasado siglo. La globalización ha estandarizado, por razones de eficiencia y masificación, los productos y los servicios que se busca comercializar. El espectáculo es tal vez el más extraordinario ejemplo de este proceso,
desde los Juegos Olímpicos o los Campeonatos Mundiales de Fútbol, a los conciertos de Taylor Swift y de otros íconos universales. Finalmente, con la creciente presencia de maquinaria para que las labores más pesadas o rutinarias puedan ser cumplidas sin concurso humano, se ha ido reduciendo la jornada laboral que hace un siglo y algo más rondaba las 14 horas por día, reduciéndola a la mitad o menos incluso, generando una cultura de ocio que demanda productos para llenar su tiempo libre. La radio primero, el cine, la televisión, los espectáculos musicales y deportivos después, con su integración a los medios de comunicación, empezaron a cubrir esas demandas. Los grandes deportistas, aquellos que logran hazañas que parecen sobrehumanas, son los nuevos héroes mitológicos, los Hércules de la antigüedad, ya no enfrentados a unos dioses o monstruos anacrónicos, sino a rivales de carne y hueso, dedicados a igual actividad en una permanente competencia. Igual sucede con los artistas, sobre todo musicales, que se transforman por los escenarios y efectos de luces y sonido en personajes celestiales, en magos y hadas que transmiten otro mundo con sus voces y sus bailes. En ese entorno, el espectáculo se convierte en fuente de gigantescos negocios, pues se trata, como hemos visto, de miles de millones de personas dispuestas a pagar importantes sumas por participar como espectadores cercanos o lejanos de los espectáculos que el mundo ofrece. Una parte de esos ingresos millonarios evidentemente recae en quienes los generan, los artistas y deportistas que se vuelven personajes entrañables acerca de los cuales se tejen leyendas e historias. Se ha llegado en este campo a unos extremos que quitan la respiración por los volúmenes que se llega a pagar a las figuras más destacadas en sus campos. Sin duda, el fútbol, que se ha convertido tal vez en el más extendido ritual del planeta, bastante por encima de aquellos ritos que durante los últimos miles de años fueran los más atendidos, los religiosos. Las noticias que han llegado de una oferta de un club de Arabia Saudita de 1.000 millones de euros por el gran jugador Vinicius del Real Madrid, a razón de 200 millones por año en un contrato de 5 años, nos revela cómo el negocio del espectáculo se ha convertido en uno de los más importantes del mundo, con un potencial de crecimiento tan solo limitado por la imaginación de quienes lo producen. Si hoy día algún jeque árabe puede llevarse a golpe de chequera a los mejores jugadores del mundo, como aconteciera ya con Cristiano Ronaldo o Neymar, ¿cómo no pensar que mañana esos jugadores no se coticen en alguna bolsa de valores al igual que sus clubes? Sería ciertamente lógico un paso de tal naturaleza. Y mientras esos millones se reparten a estos héroes, inevitable resulta contrastar el premio que recibió una atleta que ganó una medalla de plata en la Olimpiada pasada para su país, que alcanzó con las justas a pagarle por su esfuerzo con algunos comestibles y un par de litros de aceite ante la penuria a la que ha llegado Cuba. Posiblemente, para las circunstancias a las que la isla ha llegado, se pueda considerar como un gran premio lo que se le ha entregado. Paradojas que explican por qué las delegaciones cubanas de artistas y deportistas regresan tan disminuidas al país después de participar en competencias o giras por el mundo, ante las perspectivas que se les abren a quienes deciden dejar atrás un pasado miserable. Muchas gracias. Editorial. La prensa no puede ser cómplice. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Supongo que usted coincidirá conmigo
en que este narcojuicio da alegrías y llantos, señor presidente. Las alegrías no fueron muchas, pero las hubo. Nos provocó una gran alegría, incluso yo me reía a carcajadas, se lo confieso, cuando escuchamos a la fiscal general llamar a las cosas por su nombre. Antes fue metástasis, purga y encuentro, y ahora es el narcojuicio. Con ese cañonazo verbal, la fiscal arrastró a las mafias políticas a la cloaca del desprestigio. Incluso si la destituyesen, cosa que no creo que ocurra, la historia los recordará como los patrocinadores del narcojuicio. Y sus hijos y sus nietos tendrán que vivir con esa vergüenza tatuada en la frente, porque no se la podrán borrar ni con lejía, ni con jabón, ni con azufre. Lamentablemente, la satisfacción de escuchar a la fiscal llamándole mostaza a la mostaza y bóñiga a la bóñiga no alcanzó para consolarnos por la tristeza de saber que a nuestro país lo están convirtiendo en un chiquero, donde no es la justicia la que persigue a los delincuentes, sino los delincuentes los que castigan a la justicia. Es lo que están tratando de hacerle unos cuantos pillos y jueces mafiosos a un pobre muchacho al que lo quieren arrastrar a la cárcel por el delito de enfrentarse a los delincuentes. Son los gallinazos y los guaraguas disparándoles a las escopetas. Es lo que están haciendo también un montón de irresponsables que pretenden llegar al más alto cargo del poder, exhibiendo como único mérito su habilidad para negociar con partidos políticos que no se atrevieron a presentar candidato propio, porque ya nadie les cree nada, pero que en cambio pueden vender su legalidad al mejor postor, como las prostitutas cuando intercambian sexo por dinero, aunque las prostitutas no lo hacen porque sean sabidas, sino porque aman a sus hijos y tienen que darles de comer. Por eso, señor presidente, ahora permítame dirigirme a mis colegas. La prensa ecuatoriana no puede ser cómplice de tanta barbaridad. No podemos seguir llamando juicio político a un narcojuicio. Tampoco podemos tratar como candidatos o precandidatos a un montón de pillos, a un señor que nos vendió el cuento de que su vocación era ser juez, para encaramarse en la Corte Nacional de Justicia y que ahora nos dice que su vocación es la política porque quiere encaramarse a la presidencia. Ni tampoco a un terrorista condenado por la justicia que quiso quemar Quito, que rompió autos, que atacó la Contraloría y que forzó el cierre de algunos pozos petroleros. Esos no son candidatos, ni siquiera el terrorista al que sus cómplices en la Asamblea le dieron la amnistía. Son pillos y delincuentes, y como tal, hay que tratarlos. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Las sanguijuelas, Hernán Pérez Luz, El Universo. Las agresiones contra la doctora Diana Salazar por parte de la mafia política y los cárteles del crimen organizado se han redoblado recientemente. Los ataques contra ella ahora hasta van cargados de ingredientes racistas y sexistas. Es el precio que debe soportar por haber destapado las alcantarillas que enlazaban a buena parte de nuestra clase política con el narcotráfico y con la delincuencia. ¿O es que acaso alguien duda de que ha sido gracias a ella que hoy los ecuatorianos tenemos pruebas contundentes, mensajes, cuentas, confesiones, fotos, etcétera, de ese apajeramiento perverso entre los jueces y la corrupción, entre el crimen y ciertas organizaciones políticas? De no ser por las investigaciones que frontalmente está llevando a cabo la doctora Diana Salazar, a estas alturas el señor Muentes no solo que se habría llevado sus millones de dólares del Banco del Pacífico, sino que seguiría de dueño y señor de los juzgados y la Corte de Guayaquil, vendiendo sentencias, cobrando para que los jueces falten a las audiencias o preparando los borradores de sus decisiones. La fila de los jueces que dócilmente hacían cola para ingresar a su casa en la isla Mocolí, hoy en día continuaría sin que nos enteremos. El señor Terán, que tanto insiste en fingir ser enajenado mental para impresionar a unos cuantos ingenuos, habría continuado liderando desde el Consejo de la Judicatura su gigantesca red de corrupción que hoy la conocemos gracias a la fiscal. Es por ello, por el enorme daño que este individuo ha causado a la sociedad y por el enjambre de poder que logró acumular desde la alta dignidad que se le confió, que indigna el que gracias a un espurio habeas corpus ahora puede interferir cómodamente las investigaciones de la fiscal,
algo inconcebible en cualquier país que se haya propuesto combatir la corrupción. Y que esto lo haga la propia Corte Nacional es más desolador todavía. Los insultos y agravios contra Diana Salazar van a continuar. El trabajo que ella viene haciendo debe resultarle inaceptable a la casta de políticos corruptos que tenemos. No deben ver la hora de que ella se vaya a su casa. No deben ver la hora de tener en ese cargo a una marioneta como en el pasado. Buscan destruirla a toda costa. Todo puede esperarse de gente que no se detuvo en asesinar a Villavicencio. Basta leer los cargos que se les imputan para concluir que lo único que buscaron al aprobar su enjuiciamiento era socavar su autoridad. Luego vendrá el sainete propio de la mafia siciliana de votar en contra de su censura, quienes provocaron este enjuiciamiento para que supuestamente ella les deba ese favor. Es la vieja práctica de la marrullería ecuatoriana que sigue vigente como siempre. Están desesperados por tomarse la Fiscalía General y ahora les ha venido el ansia de tomarse la Corte Constitucional. Son insaciables como esas bestias con hambre. Días difíciles se vienen para la Fiscal General. Su enfrentamiento contra la mafia política no atañe solo a ella, sino a todos los ecuatorianos que queremos otro país. No tendremos un país libre de sicarios, asaltantes y criminales en las calles mientras tengamos una clase política que sobre los pilares de la justicia se entrega, pacta y duerme, a escondidas o al abierto, con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias internacionales. Acuerdo migratorio. Sánchez anuncia en Mauritania que pretende cubrir 250.000 empleos con migración. España firma un acuerdo con Mauritania para frenar la migración irregular a las Islas Canarias. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció en la capital mauritana la necesidad de migrantes en España. Aseguró no pretender frenar la migración por completo, sino regular el proceso. La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada. Las Islas Canarias, cercanas a la costa africana, son vistas como el trampolín para que migrantes y refugiados lleguen a Europa continental. Desde enero, más de 22.000 inmigrantes llegaron a las costas canarias según el Ministerio del Interior. En su conversación con el presidente mauritano Mohamed Ould Ghazouani, Sánchez dijo que quiere presentar su programa de migración circular entre las dos naciones. La visita de Sánchez a Mauritania es parte de una gira de 3 días por África Occidental que incluye a Gambia y Senegal. Estos son los 3 países de donde parten la mayoría de las embarcaciones de inmigrantes para realizar el peligroso viaje atlántico hacia las Islas Canarias. Juez congela alivio a 500.000 de indocumentados en Estados Unidos. En pausa puso un juez de Texas designado durante el gobierno de Donald Trump el alivio a indocumentados casados con estadounidenses. El argumento es que las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más minuciosa tras la demanda presentada por Texas y otros 15 estados republicanos contra el programa llamado Mantener Familias Unidas. Esta suspensión administrativa no aplica a la creación por parte de la agencia de un proceso para solicitar la protección vigente de conformidad con la norma, en lugar de aplicarse a la concesión de la protección. 11 migrantes que se beneficiarían con el alivio han acudido a la instancia judicial buscando ser escuchados. A pesar del resultado en este momento y de la situación en la que se encuentra el caso, vamos a seguir luchando a pesar de las elecciones inminentes para mantener unidas a las familias en este proceso de protección. Organizaciones que se oponen a este alivio que cobijaría a al menos 500.000 de migrantes que carecen de estatus legal en el país, insisten en que la medida incurre en irregularidades. Se trata de una legalización masiva de individuos que el Congreso ha dicho que deberían ser deportados. Hay algunos asuntos importantes en este caso que aún están por resolverse. Organizaciones proinmigrantes destacan el precedente que nuevamente se sienta. Las acciones ejecutivas son vulnerables a litigios, como demuestra esta causa y el litigio sobre el proceso de DACA. Todo eso subraya la necesidad de que el Congreso dé un paso adelante y aborde lo que en este momento es realmente un sistema obsoleto.
La Agencia de Inmigración del país no ha confirmado si a la fecha hay solicitudes aprobadas y si en dado caso esas enfrentarían retos para la obtención de permiso de trabajo o de la tarjeta verde. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Zelensky presentará un plan de victoria a Biden, Harris y Trump en septiembre. Zelensky asegura que la incursión en Rusia es parte de un plan de paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explica que la incursión es parte de lo que llama un plan de victoria, que planea presentar en septiembre al presidente de los Estados Unidos y a los candidatos Kamala Harris y Donald Trump. Спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього план підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Mientras, el responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, compartió sus preocupaciones sobre la fragilidad de la central nuclear de Kurchatov ante un ataque en la región de Kursk. Core of the reactor containing nuclear material is protected just by a normal roof. This makes it extremely exposed and fragile, for example, to an artillery impact or a drone or a missile. Zelensky asegura que la incursión en Kursk ha evitado hasta ahora la amenaza de ocupación de partes de las regiones de Kharkov, Sumy y Chernigov. La polio reaparece en Gaza tras 25 años y Borrell pide un alto el fuego para frenarla. El jefe de la política exterior de la Unión Europea ha pedido un alto el fuego humanitario inmediato de 3 días en la franja de Gaza para permitir que la población sea vacunada contra el virus de la polio que se propaga rápidamente. En un post publicado el martes en la plataforma social X, Josep Borrell afirmó que la rápida propagación de la polio amenaza a todos los niños de Gaza ya debilitados por el desplazamiento, las privaciones y la desnutrición. Las agencias de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF están preparadas para vacunar a unos 640.000 niños. Casi 30 organizaciones humanitarias escribieron la semana pasada una carta en la que informaban de la extrema interrupción de sus actividades debido a las operaciones militares israelíes. Oxfam es una de ellas y dice que no pueden llegar a los civiles palestinos con un mínimo de seguridad. A truce of 3 days is, first of all, totally insufficient to tackle the polio crisis in Gaza. And second, well, it's not a truce that we need, it's a ceasefire. The population is in constant displacement, so it's extremely difficult to provide humanitarian aid in Gaza at the moment, with a population which is constantly on the road or was not able to stay in one place for more than a few days. La enfermedad de la polio ha reaparecido más de 2 décadas después de que fuera erradicada en Gaza, ya que el enclave devastado por la guerra se encuentra bajo operaciones militares israelíes desde hace 10 meses. Los casos graves provocan parálisis irreversibles. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa,
Fútbol Sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.